Vamos con los nitrilos, ¿sí? Nitrilos lo hemos visto varias veces en algunas reacciones anteriores, así que ya lo han analizado, tal vez están familiarizados con ellos, ¿sí? Es cuando encontramos un carbono unido con triple enlace a un nitrógeno y por supuesto siempre está esto en algún extremo de la cadena o como sustituyente, ramificación, porque justamente este carbono tiene 4 patitas en total, 3 con el nitrógeno y le deja una sola libre para unirse a la cadena de carbonos, ¿sí? Dice que el carbono unido al nitrógeno es electrofílico. ¿Qué significa eso? Bien, como hay tanta diferencia de electronegatividad entre el carbono y el nitrógeno, acá se forma un polo negativo y acá se forma un polo positivo. Justamente los polos que son positivos, ¿sí?, son electrofílicos. Como esto es positivo, tiene filia, tiende a atraer electrones, ¿sí? Tiende a atraer cargas negativas, tiende a atraer electrones y por eso se le dice electrofílico. Todo polo que sea positivo se lo conoce como electrofílico, mientras que todo polo que sea negativo se lo conoce como nucleofílico, ¿sí? Esto de acá, de momento, no le den importancia. La estructura electrónica de los nitrilos es similar a la del acetileno. ¿Por qué? Recordemos que el acetileno, que es el etino, ¿sí?, era carbono unido con triple enlace a otro carbono, un hidrógeno para acá y un hidrógeno para acá, ¿sí? ¿A qué se refiere la estructura de los nitrilos? Se refiere a esta parte, a la parte enlazada entre el carbono y el nitrógeno. ¿Por qué? Porque hay justamente un triple enlace y en eso se parece a la del acetileno, ¿sí? Por supuesto también en cuanto a las distancias, los ángulos, pero eso no nos interesa tanto en momento, sino más bien lo del triple enlace. ¿Qué quiere decir que haya triple enlace entre el carbono y el nitrógeno? Quiere decir que tanto el carbono como el nitrógeno tienen hibridación sp, ¿sí? Y entre ellos se forma un enlace tipo sigma, tipo frontal, que es el del centro, y dos enlaces tipo pi, ¿sí? Así se forma entonces el triple enlace entre el carbono y el nitrógeno. De vuelta, tienen ambos dos hibridación sp, porque ambos dos forman triple enlace. Nomenclatura teníamos dos, ¿sí?, de la cual la principal es la primera, ¿sí?, es la que podemos perdón, la segunda es la que más vamos a encontrar, donde tenemos el sustituyente tipo ciano. ¿Por qué? Porque los nitrilos generalmente se los nombran como sustituyentes en muchísimos de los casos de compuestos orgánicos, ¿sí? Recuerden las listas de prioridades. Puesta como sustituyente se lo nombra como ciano. Y si queremos nombrarlo como nitrilo, bien, nombramos como terminación nitrilo o terminación carbonitrilo en función de si está unido a una cadena de carbonos o si está unido a un ciclo o algo más complejo. Siempre que está pegadito a un ciclo, ¿sí?, directamente el cianuro o el nitrilo colocado en un ciclo, se usa carbonitrilo, ¿sí? Fíjense la pequeña diferencia. Acá se nombra el ciclo por separado, ciclopentano, ¿sí? Y aparte se coloca el carbonitrilo, porque tenemos el carbono y el nitrilo juntos. Sin embargo, la terminación nitrilo se utiliza cuando el carbono del nitrilo es parte de la cadena principal. ¿Por qué? Porque se nombra como parte de ella. Fíjense que acá se cuentan los tres carbonos. Tres carbonos, propano. Y se dice nitrilo, propano-nitrilo. Cambio acá se dice carbonitrilo porque este carbono no cuenta como parte de esta cadena, sino que se nombra el ciclopentano y aparte se dice carbonitrilo pegado a él, ¿sí? Ahora, muchas veces también se lo puede conocer con este nombre, realmente este nombre no es tan usado, pero sí se usa mucho como sustituyente. Este nombre se toma diciendo que es cianuro de, ¿sí?, como si fuera una sal inorgánica, cianuro de, como si fuera el cloruro de, cianuro de, y se nombra el resto, sin contar este carbono, este carbono está dentro del cianuro, sin contarlo, se nombra el resto como ramificación. Cianuro de metilo, cianuro de etilo si fueran dos carbonos, cianuro de propilo si hubieran tres carbonos más, cianuro de isopropilo si acá tuviéramos un carbono y acá otro unidos así, ¿sí? Es decir que esta parte de acá se nombra como ramificación. No es la más usada, ¿sí?, sino que usa más la primera y esto de sustituyente, pero también hay que tenerlo en cuenta. Esto lo vimos en nomenclatura, así que si quieren le pueden pegar un repasito, sería un buen momento. Cuanto a métodos de obtención, ¿sí?, tenemos dos principales que ya los hemos visto dentro de todo. Uno de ellos es la deshidratación de amidas. ¿Sí? Nosotros hemos visto que si a las amidas las hidratábamos, si a los nitrilos los hidratábamos, podíamos obtener la amida, y si continuábamos la amida, le hacíamos una hidrólisis, podíamos obtener ácido carboxílico. Ahora, si hacemos el paso contrario, deshidratamos la amida, que esta reacción de hecho la habíamos visto, en presencia de anhidrido
fosfórico o pentóxido de difósforo, la deshidratamos a la amida y obtenemos el nitrilo correspondiente. Y esta anterior sí la habíamos visto en repetidas ocasiones, en la cual tomamos un halogenuro de alquilo, lo hacemos reaccionar con cianuro de sodio, cianuro de potasio. ¿Y qué pasa? Ponemos acá el cianuro de sodio, ¿sí? O cianuro de potasio podría ser también. ¿Qué pasa? Lo mismo de siempre. El metal se va con el halógeno, ¿sí? Y el cianuro queda en el lugar que tenía anteriormente ese halógeno previo, ¿sí? Bien, eso pasa en todas las reacciones de este estilo y le hemos utilizado esta reacción para obtener justamente estos nitrilos y estos nitrilos luego los hacemos reaccionar para obtener la amina o la amida correspondiente en reacciones que hemos visto, ¿sí? Cuanto a propiedades físicas, el momento dipolar en los nitrilos es bastante importante. Generalmente están en estado líquido, ¿sí? Los puntos de ebullición son superiores a los alcoholes, de igual o similar peso molecular. Muchos nitrilos tienen un olor similar a lo que sería el cianuro de hidrógeno y suelen ser tóxicos al igual que el cianuro, ¿sí? Y el acetonitrilo, es decir, el nitrilo de 2 carbonos, es un excelente disolvente polar, tanto para cosas covalentes como para compuestos iónicos. Estas 4 propiedades son relativamente importantes, pero las dos más importantes serían las dos primeras, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos pueden llegar a dar en el medio para ordenar puntos de ebullición y nos dan un alcohol, por ejemplo, y nos dan un nitrilo. Nos preguntan cuál de los dos tiene mayor punto de ebullición. Bueno, el nitrilo, siempre y cuando el punto de ebullición sea cercano. Si no, el compuesto de mayor punto, perdón, mayor peso molecular tiene mayor punto de ebullición. Pero si tienen pesos moleculares cercanos, el nitrilo tiene un punto de ebullición mayor al alcohol correspondiente. ¿Sí? Cuanto a estados, generalmente no hacen preguntas respecto al estado físico de los nitrilos, pero si nos dicen, como alguna de las respuestas, que hay nitrilos en estado líquido, perfecto, la gran mayoría se encuentra en estado líquido, así que eso sería correcto. Cuanto a las propiedades químicas, son dos que ya las hemos visto, ¿sí? La hidratación de nitrilos, en la cual agarramos el nitrilo, le agregamos agua en medio ácido o en medio básico, ambos dos son posibles, y obtenemos la amida correspondiente. ¿Cuál es este tema? ¿Por qué aparece una reacción como más en cadena? Porque las amidas, si les hacemos hidrólisis, es decir, si esta reacción continúa, ¿sí? Pasamos de la amida al ácido carboxílico correspondiente. Entonces, guarda con esta reacción. Si nos dan a entender que reacciona con una sola molécula de agua, en general pasamos del nitrilo, ¿sí?, a la amida correspondiente. Si continuamos la hidratación de esta amida, ¿sí?, se produce lo que se llama más bien la hidrólisis, ¿sí? Esto sería hidratación, esto sería ya hidrólisis, ¿sí? Porque acá estamos agregando, estamos adicionando el agua, mientras que acá estamos rompiendo el enlace y cambiando el nitrógeno por el oxidrilo, ¿sí? Por eso sería hidratación, eso sería la hidrólisis. Por hidratación obtenemos la amida, por hidrólisis de la amida obtenemos el ácido carboxílico, ¿sí? Muchas veces nos dicen que el nitrilo se lo hace reaccionar en medio ácido con agua y suficiente temperatura. En esos casos, tenemos que ver si no nos da algún datito extra para ver si lo que se obtiene es un ácido carboxílico o una amida, ¿sí? Muchas veces cuando nos dan esta reacción, de todas maneras esperan el ácido carboxílico. ¿Por qué? Porque como esta reacción se produce tan rápido, si hay mucha agua en el ambiente y hay calor, hay temperatura, un medio ácido, un medio básico importante, directamente, ¿sí?, este producto intermedio reacciona con el agua sobrante y termina siendo ácido carboxílico, ¿sí? Si nos dicen hidratación de nitrilo, seguro es la amida, ¿sí? Ahora, si nos dicen reacciona con suficiente ácido, agua, presencia de calor, ¿sí?, o base, agua en presencia de calor, lo más probable es que quieran que del nitrilo pasemos al ácido carboxílico correspondiente. Y la otra reacción es la hidrogenación de nitrilos, también se la conoce como reducción de nitrilos y la vimos en aminas, que justamente le agregamos hidrógeno, ¿sí? Ese hidrógeno iba a parar tanto para el carbono como para el nitrógeno y se producía la reducción para convertirlo en amina primaria. ¿Siempre amina primaria? Sí, siempre, porque este carbono tiene una sola patita para unirse a la cadena principal, entonces siempre, ¿sí?, este nitrógeno va a estar unido a este carbono y a nada más, de momento. Después de esa amina primaria yo la puedo hacer reaccionar para obtener una secundaria, terciaria, etc. Pero esta reacción siempre da amina primaria y eso ténganlo en cuenta porque puede estar en alguna pregunta teórica.